Él cumple su promesa, Él es Dios. Pero ¿será que las cumplió en cada una de las personas que lo siguen, que lo aman, menos en su madre? Imposible. Hey, hola, ¿qué tal mis amigos de Berenjenoski TV y Sellado 7? Un placer saludarte y Dios te bendiga. En estos momentos estaremos trayendo un tema que es muy polémico, y la realidad es que hay muchas personas que lamentablemente manipulan la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a ver con un contexto estudiado, analizado, porque no es lo que yo diga, sino lo que la palabra de Dios enseña, si realmente María fue llevada al cielo. Y vamos a ir también viendo trozos de partes de esta prédica de Luis Toro, que a la vez quiero indicar que este no es un video para transmitir odio. Sabemos que de todas las religiones, incluso de la Iglesia Católica y de todas sus denominaciones, habrán personas que serán salvos en la segunda venida de Cristo, y nuestro objetivo es de que cada una de esas personas, independientemente de su país, pueda ser salvo. Los hermanos separados aquí se encuentran con un gran problema. El gran problema es cómo va a ser María llevada al cielo en cuerpo y alma. El segundo problema es, cuando uno muere no va al cielo. Cuando uno muere va al cementerio, y ahí, muerto el perro, se acabó la salva. En esta ocasión le doy la razón a Luis Toro, porque realmente los muertos nada saben, y este es un error que lamentablemente muchas iglesias protestantes tienen como creencia por error. Dios creó al hombre tomando polvo de la tierra y sopló aliento de vida, lo que dio como resultado un ser viviente o alma viviente. Eso lo podemos ver en Génesis 2:7. El texto no dice que Dios infundió un alma viviente, sino el aliento de vida. Eso se refiere a la energía que activó la existencia. Es la unión del polvo más este aliento lo que trajo la existencia del alma o ser viviente. Por lo tanto, en su sentido más básico, el alma no es un ser espiritual, sino el ser vivo mismo. De hecho, las palabras que las personas antiguas traducían alma también se usan para referirse a los animales como seres vivos. En Génesis 1:20 lo podemos corroborar. Deberíamos sacar un video hablando específicamente sobre la inmortalidad del alma, que lamentablemente hay mucha confusión sobre eso. Sin embargo, les digo que la palabra de Dios es muy clara de que los muertos nada saben hasta la segunda venida de Cristo. Según la doctrina protestante, y se llama protestante porque protestan contra lo que está plasmado, escrito, fundamentado en las Sagradas Escrituras. Este también es otro tema, sin embargo el señor Toro en esta ocasión no está hablando lo correcto en base a la historia y lo que realmente sucedió en este movimiento, porque la Reforma Protestante es un movimiento que surgió en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica, o más bien una separación, para dar origen a nuevas creencias en base al estudio de la palabra de Dios, porque el 31 de octubre de 1517 quedó marcado en la historia como el inicio de la Reforma Protestante, ya que Martín Lutero básicamente sentía un profundo respeto y reverencia por la palabra de Dios, y el 18 de octubre de 1512 el ilustre monje recibió el título de doctor en teología. En esa ocasión prestó el siguiente juramento: juro defender la verdad con todas mis fuerzas. Para resumir, Martín Lutero, por medio de otras personas que también estudiaban la palabra de Dios, se dieron cuenta de que lo que enseñaba la Iglesia Católica no concordaba con las Sagradas Escrituras. Incluso él fue interrumpido en una de las reuniones que hacían en la Iglesia Católica, y sucede que él respondió que mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios y no reconozco la autoridad de los papas y concilios. Eso es porque realmente cuando él comenzó a leer la palabra de Dios, comenzó a entender de que realmente no iba en el camino correcto. Ya para eso lo trataremos en otro video y a mayor profundidad, para poder entender más sobre lo que realmente
realmente pasó, porque en la Iglesia Católica se enseña otra historia. Sin embargo, se enseña otra historia por lo que sucedió después, que hubo una masacre. También entra la historia de los valdenses, que murieron miles de valdenses por seguir las doctrinas bíblicas. Y bueno, ya eso lo trataremos en otro video. Él cumple su promesa, Él es Dios. Pero ¿será que las cumplió en cada una de las personas que lo siguen, que lo aman, menos en su madre? Imposible. Y lo que hoy estamos celebrando es el cumplimiento de las promesas de Cristo en María, para asegurarnos a ustedes y a mí que así como lo hizo con María, lo hará con nosotros. ¿Cuáles son sus promesas? Juan 14, 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón. En castellano, no le hagan caso a los protestantes. No se sientan amilanados, no se asusten por lo que ellos digan. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No le crea a los hombres, crean a Dios y crean también en mí, dice el Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? Y por eso lo celebramos hoy, el día de la Asunción de la Virgen. Óiganlo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces nosotros creemos que en la casa de Dios, en el cielo, muchas moradas hay. Que no es que, como dicen los protestantes, engañando a la gente, que uno va a parar al cementerio. Entonces aquí dice, en la casa del cementerio muchas moradas hay. No, en el cementerio no. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. No dice en el cementerio. Ciertamente que en el cementerio también hay cupo para todo, pero eso es para el cuerpo. Y aquí está hablando del alma. En la casa de mi Padre, que es el cielo, muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si fuera de otra manera, yo mismo se lo hubiese dicho, no les hubiese engañado. Yo no les estoy engañando, dice Jesús. Si fuera de otra manera, yo con toda claridad se lo hubiese dicho. No tengo necesidad de mentirles. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Aquí es donde está el secreto. Esto es lo que celebramos hoy. ¿Otra vez? Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Esta es la promesa de Jesucristo. En la casa del Padre en el cielo hay muchas mansiones. Yo me voy, ¿a qué? A prepararles un lugar a ustedes. Pues para que nosotros lo creamos, lo cumplió en la Virgen María, modelo del cristiano, para que ustedes y yo nos animemos a vivir como ella y a ganarnos el cielo como ella. Voy a prepararles un lugar. Es importante que cuando vayamos a estudiar la palabra de Dios, no la estudiemos como la estudia el señor Toro, que básicamente se centra en un solo versículo y no en todo el contexto que presenta la palabra de Dios, que lo vamos a encontrar en otros versículos a continuación. Jesús continúa el sermón que comenzó tras la salida de Judas. Lo más probable es que todavía estuvieran alrededor de la mesa donde habían comido la Pascua. En todo caso, el tema seguía girando sobre la afirmación que el Señor había hecho un poco antes. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Eso lo podemos encontrar en Juan 13:33. Búsquelo. Leemos nuevamente. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Como ya hemos visto, Pedro fue el primero en quejarse, pero no hay duda de que también todos los demás discípulos habían quedado perplejos para ese grupo de hombres que lo habían dejado todo para seguirle. El anuncio de que él iba a un lugar donde ellos no podrían seguirle los dejaba totalmente perplejos.
y turbados. Además, llevaba días hablando continuamente de su muerte. ¿Cómo no iban a sentirse decepcionados al ver que sus esperanzas mesiánicas quedaban en nada? ¿Qué pensarían cuando unas horas después vieran a su maestro ser parte de sus enemigos llevado a la cruz? Sin lugar a dudas, se sentirían abandonados y expuestos a la burla y a la persecución de los enemigos de Cristo. Pero además de su partida, había otras cosas que también les agobiarían. Durante la cena, Jesús había anunciado la traición de uno de los 12 y un poco después dijo que Pedro, un destacado apóstol, le iba a negar 3 veces. Parecía que todo aquello en lo que ellos habían confiado se estaba desmoronando por momentos. Si la devoción de sus discípulos era tan poco fiable, mientras que todavía Jesús estaba con ellos, ¿qué sería una vez que Jesús se hubiera ido? El Señor vio aparecer la consternación en el rostro de sus discípulos y se dispuso a alentarles. Es verdad que ellos se enfrentaban a unas horas de sufrimientos, pero una vez más el Señor no pensaba en sí mismo, sino en las duras pruebas que esperaban sus discípulos. Para empezar, en esos 3 primeros versículos, el Señor les explica que su partida tenía como finalidad preparar una morada para ellos en la casa de su Padre en el cielo, desde donde iba a regresar para llevarles allí a fin de que estuvieran ya siempre con Él. Un poco más adelante les dirá también que mientras que ese momento llega, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo habían de venir a establecer su morada dentro de los corazones de sus discípulos aquí en la tierra. Eso lo pueden ver en Juan 14, 17 al 23. Además, el Señor les iba a capacitar para hacer obras mayores que las mismas de Él. Eso lo podemos corroborar en Juan 14, 12. Les mostrará las ilimitadas posibilidades de la oración en Juan 14, 13 y les dejará su paz. Como vemos, no se trata de huecas frases de aliento, como las que tantas veces decimos nosotros, sino que les dio un sólido consuelo basado en hechos concretos. ¿Cómo es? ¿Otra vez? Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar el lugar para vosotros. Nosotros lo creemos, lo celebramos. Y si me fuere y os preparare el lugar, Aquí dice, y si me fuere, o sea que Él tiene que morir. Él va a morir. Y cuando muera, ¿qué va a hacer? Va a ir a la casa del Padre a prepararnos un lugar. Y si me fuere, y si me fuere y os preparare el lugar, va a morir, va a ir a prepararnos un lugar, no en el cementerio, en el cielo. ¿Y qué pasará después de eso? Atención, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Qué hará? vendré otra vez. Atención, otra vez. Vendré otra vez. Presten atención, otra vez. Vendré otra vez. El Señor promete que Él va a venir otra vez. ¿A qué va a venir? Y os tomaré a mí mismo. Ahí dice la Biblia que ustedes y yo también vamos a morir. Cuando Él venga y nos llame a cuentas, venga para acá. Eso lo hizo con la Virgen María cuando la llamó. Dice, vendré, ¿cómo es? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Será que vendrá y lo buscará usted? ¿Será que vendrá y buscará a los protestantes, pero no vendrá a buscar a su madre? Vendré y lo buscaré. ¿Para qué? Atención. Para que donde yo estoy, véanlo, lo que la iglesia enseña sobre María. ¿Otra vez? para que donde yo estoy, Para que donde yo estoy, el cielo, la casa del Padre, vosotros también estéis. ustedes y yo también vamos a ir a esa mansión eterna en el cielo. Pero ¿será que Jesucristo nos va a llevar solamente a nosotros y a su madre la va a mandar al infierno? A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Dónde queda el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Los protestantes están tan tapados la mente
los ha cegado el diablo tanto que dice que ellos van directamente al cielo, no pasan ni por purgatorio, van directo con tu ropa al cielo, pero María va para el infierno. El odio hacia María, porque les trajo el Salvador del mundo, es grande. Y ese odio solo lo siente Satanás y los que le sirven a él. Pero nosotros nos alegramos con María porque nos trajo el Salvador del mundo y sabemos que ese Salvador del mundo va a salvar a todos, incluso a María la va a llevar al cielo como está prometido. Vendré y me lo llevaré para que donde esté yo estén también ustedes. ¿Y cuándo será eso? Según dice San Lucas, capítulo 23, versículo 43, por ahí. ¿Qué dice 23, 43? Ajá, esa. En San Lucas 23, 43, la Biblia dice, ¿y cuándo será eso? Porque los protestantes dicen, es verdad. Cuando una persona muere, según dice el pastor, va al cementerio y muerto el perro, se acabó la sarna, ahí no sabe lo que pasa. Cuando vuelva Cristo en el último día resucitará, y ahí sí. Pero que vaya al cielo, al lugar preparado por Cristo el día en que muera, eso no puede ser. Pero ¿qué dice la Biblia? Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, está hablándole al ladrón que estaba a su derecha y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, aquí no hay ni una chispa de mentira, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo que hoy? Si muerto el perro se acabó la sarna, y en ese momento Jesús sabía que el ladrón iba a morir. ¿Y por qué Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? ¿Dónde está la doctrina protestante allí? Ahí no le dijo, el día en que venga en la resurrección, en el último día que venga con los ángeles y los santos en el cielo, estarás conmigo en el paraíso. No, dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esta doctrina de Cristo, los protestantes la tiran por el suelo. Y por eso reciben el nombre de protestantes, porque dice, protesto, hoy mismo que el ladrón muere, no puede estar en el cielo, porque mi pastor dice que va al cementerio y ahí no sabrán nada hasta que venga Cristo. ¿Y qué hacemos con la palabra de Cristo? ¿A quién le creemos? Si Cristo dice, hoy mismo, no mañana, no pasado mañana, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Voy a prepararles un lugar para que donde esté yo estén también ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Él cumple esto. Y si dice que hoy mismo estará conmigo en el paraíso, está diciendo que la persona cuando muera se encontrará con Cristo al otro lado de la muerte en su reino. Si no está escrito, no me crean. En esta ocasión le doy la razón en parte al señor Luis Toro, aunque ahí él debe primero ir al griego, desde donde se hace esa traducción, porque este versículo es muy polémico y lamentablemente muchos entienden que Jesús estaba hablando de ese preciso momento de que se lo iba a llevar al cielo. Sin embargo, sencillamente es por la traducción de que según el texto griego que dice, de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Si tú lo lees sin coma, se puede entender de que está hablando de ese preciso momento. Sin embargo, el texto griego se escribió, según se acostumbraba entonces, sin signos de puntuación. Y la conjugación que es una añadidura que se ha hecho en no pocas versiones, especialmente en el castellano. Según el texto griego, el adverbio hoy podría modificar tanto al verbo digo como al verbo estarás. Por lo tanto, lo que necesitamos saber es si Jesús quiso decir te digo hoy
hoy estarás, que sería la otra, ¿verdad? Para poder saber cuál es la enseñanza que realmente es la verdadera, debemos responder a qué es el paraíso. ¿Fue Jesús al paraíso? ¿Fue Jesús al mismo día en que murió? Realmente la palabra paraíso lo que significa es lugar cercano, parque, donde había árboles y donde con frecuencia se tenían animales para la caza. Estaba cercado de muros y algunas veces había torres para los cazadores. La palabra hebrea equivalente, pardes, tomada también del persa, se traduce como bosque y jardín. El jardín del Edén es el paraíso del Edén. Y la palabra paraísos aparece comúnmente donde en español se emplea la palabra huerto. Eso lo pueden ver en Génesis 3.1, Isaías 53.3, 51.3 me parece, Joel 2.3 también, y muchos otros versículos. Aparece en Lucas 23.43, también Apocalipsis 2.7. Es evidente y sinónimo también de cielo. Que Pablo no se refiera a un paraíso terrenal es muy claro, porque para él es una misma cosa, ser arrebatado al cielo y ser arrebatado al paraíso. Según Apocalipsis 2.7, el árbol de la vida aparece en medio de él, en medio del paraíso de Dios. Mientras que en Apocalipsis 21, del 1 al 3, el árbol de la vida aparece junto con la tierra nueva. Observen la nueva Jerusalén, el río de la vida y el trono de Dios. No hay pues duda alguna que esta palabra es siempre sinónimo de cielo. Cuando Jesús le aseguró al ladrón que tendría un lugar con él en el paraíso, estaba refiriéndose a las muchas moradas de la casa de su padre y al momento cuando se reuniría con los suyos. A través de todo su ministerio, Jesús había declarado específicamente que recompensaría a cada uno conforme a sus obras cuando volviera en la gloria de su Padre con sus ángeles. Yéndonos directamente al tema de esta oración, que realmente es muy polémica, ya se señaló que en el texto griego de este pasaje no está la conjunción que ni la coma, ni los dos puntos que aparecen en no pocas versiones de diferentes Biblias. Es evidente que tanto la conjunción que como la coma, como los dos puntos, responden a lo que entienden los traductores y revisores de la Reina Valera. Y otras versiones también que hablan acerca del estado de los muertos. Ni Jesús ni los escritores creían ni tampoco enseñaban, y ya lo hemos señalado, que los muertos van al paraíso inmediatamente después de morir. Alterar este versículo añadiendo una conjunción o signos de puntuación inexistente en el texto original hacen parecer que Jesús contradice lo que él dice. Y varios escritores dicen claramente de otros pasajes la promesa realmente de Jesús al ladrón mientras ambos colgaban en la cruz fue entendida dentro de las enseñanzas de esta traducción. Pero no es lo mismo que yo diga, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, a que yo diga, te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso, o la coma en otra posición o sin ninguna pausa. Y esto sencillamente es un error de traducción que lamentablemente muchas religiones estudian este versículo y toman esto entendiendo de que desde que uno muere o va al infierno o va al cielo. Sin embargo, el infierno es sencillamente viene de Hades, que también sería bueno que ustedes estudien esa parte, porque si estudian de dónde proviene el infierno, van a entender de que realmente el infierno es sencillamente la tumba, como se hacía referencia en esos tiempos. Y también hace referencia a, por ejemplo, cuando Satanás convence a los moradores de la tierra de atacar la Nueva Jerusalén y comienza a llover fuego y azufre. Ya eso es otro tema, vamos a sacar muchos más videos profundizando sobre esto. Por eso es bueno que nos den seguimiento, porque vamos a tratar de estudiar lo más que podamos estos
versículos que realmente son bien controversiales para muchas personas, pero sencillamente, hermanos, es que debemos tratar de entender el contexto y también estudiar las traducciones, porque si estudiamos solamente la traducción a español y no estudiamos directamente el griego, el hebreo, nos estaríamos perdiendo de muchos pasajes en su formato original. Y realmente este tema de lo que es la inmortalidad del alma, de lo que es, por ejemplo, cuando las personas supuestamente van al infierno y se queman para el resto de sus vidas, eso no tiene ningún sentido, porque aquí viene Jesús por segunda vez a buscar a los salvos, y de hecho los perdidos también van a resucitar. Obviamente no primero resucitarían los salvos en Cristo, pero también los que son perdidos, los que quedan sellados con Satanás ya para perdición, también van a resucitar. Entonces no tiene ningún sentido que nosotros estudiemos la palabra de Dios viendo un contexto, vamos a decir, por encima de lo que realmente quiere decir. Les he tratado de explicar lo más que he podido para que puedan entender de que realmente Jesús no estaba hablando de ese momento, sino de cuando Él venga por segunda vez. Y digo esto porque el señor Luis Toro hace referencia a que si cumplió Jesús con el ladrón y supuestamente fue y se lo llevó en ese momento al cielo, y digamos que el ladrón ya estaba desde ese preciso momento en el cielo, allá en la diestra del Padre, ¿por qué razón entonces él, se pregunta, no lo cumplió con María? Entonces vamos a escucharlo, vamos a darle la oportunidad a escuchar y que ustedes analicen por ustedes mismos, pero van a ver que cuando él lee la oración, la lee tal cual como se traduce al castellano, y realmente vamos a explicar un poquito más a profundidad algo también que escuché que él menciona, que realmente ahí sí yo entiendo que está muy lejos de lo que quiere decir la palabra de Dios. Si está escrito, entonces hay que creerlo. De modo que si el ladrón pudo llegar hoy mismo al paraíso, ¿por qué la Virgen María no? De modo que si Jesús cumplió la promesa con el ladrón, voy a prepararle un lugar para que donde esté yo estén bien ustedes. Cuando le haya preparado un lugar, vendré y me los llevaré. Si lo cumplió con el buen ladrón, ¿por qué no lo cumplió con su madre? Según los protestantes, no lo cumplió con su madre. Pero San Pablo creía firmemente esto. San Pablo, según dice Filipenses 1, 21, en adelante, San Pablo dice que tiene que morir, pero que él no tiene problema para morir, porque él sabe que la muerte es una ganancia, y luego dice que él desea morir para estar con Cristo. ¿Y cómo se le ocurre estar con Cristo? Si los protestantes dicen que cuando uno muere va al cementerio con los gusanos. ¿Pero qué dice la Biblia? Vamos a ver Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo. Vivir Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Por qué el morir una ganancia? Vean. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Vean cómo la persona muere y se va con Cristo. Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Vean. Teniendo deseo de partir. Teniendo deseo de partir. ¿Para qué? ¿Para irme con los gusanos al cementerio o para irme al cielo con Cristo? Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Qué está escrito? Y estar con Cristo. Repítalo. Teniendo deseo de partir. Teniendo deseo de partir. Y estar con Cristo. Porque Cristo dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Voy a prepararles un lugar para que donde esté yo, estén también ustedes.
En esta parte lo que puedo observar es que el señor Luis no profundiza en los demás versículos que están alrededor de ese. Y por ejemplo, podemos enfocarnos en el ladrón, en la conversación cuando inicia. Y podemos irnos a lo que es Lucas 23, 41 y 42, que dice: nosotros, a la verdad, eso está hablando el ladrón, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ahí está refiriéndose a Jesús, que en ese momento ya estaba crucificado, y sin embargo él ya estaba reconociendo que esa persona que estaba en la cruz no había hecho ningún mal. Pero miren lo que dice el versículo 42. Y dijo a Jesús, o sea, dijo el ladrón a Jesús: acuérdate de mí, o sea, está hablando en futuro, cuando vengas en tu reino. O sea, a mí lo que me llama la atención es que el señor Luis no se enfoca en este versículo, sin embargo se enfoca mucho en esos versículos, que vamos a ver otros versículos que él utiliza más adelante. Y ahí entonces es cuando llega el versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Esa es la traducción correcta, ahí se lo dejo en pantalla, pero sigamos escuchando. Caramba, entonces aquí la Biblia nos está mostrando que Jesucristo cumple su palabra. Él nos va a llevar al cielo y San Pablo lo cree. San Pablo cree que vamos a ir al cielo donde está Cristo. Allá, por ejemplo, en Filipenses también, capítulo 3, versículos 20, 21. ¿Cómo dice San Pablo? Escúchenlo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Se acuerda? Voy a prepararles un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Voy a prepararles un lugar para que donde esté yo estén también ustedes. Dice Pablo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Según los protestantes, nuestra ciudadanía está en el cementerio. Es cierto que nuestra ciudadanía está en los cielos, sin embargo no hemos emprendido el viaje, y el autor en esta ocasión está hablando a futuro también, porque si nos vamos a versículos más atrás, porque es como le digo, debemos también leer todo el capítulo, incluso otros libros que se relacionan, por ejemplo, entre las cartas que escribió Pablo. Y por ejemplo, vamos a ver el capítulo 3, versículo 10. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Eso también aplica para la Madre de Jesús, que hoy en día descansa en el Señor y está esperando la segunda resurrección. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cada vez que vayamos a estudiar la palabra de Dios, que no solo leamos un versículo por leerlo, sino que también profundicemos en otros versículos, porque hay muchos más versículos, si revisamos más abajo, que está hablando en base a la segunda resurrección. Con los gusanos, eso es el cuerpo, pero ellos no saben que el alma tiene su ciudadanía en el cielo. Repítalo, ¿dónde tenemos la ciudadanía? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Jesucristo transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso como el suyo. Si lo va a hacer con usted, si lo va a hacer conmigo, ¿será que no lo hizo con la Virgen María? ¿Cómo se le ocurre que María haya subido al cielo en cuerpo y alma?
eso es imposible. Sí, según los hombres es imposible, pero según la Biblia, Él transformará nuestro cuerpo que es corruptible en un cuerpo glorioso como el suyo. Y lo hizo en la primera cristiana, la Virgen María. ¿Cómo no creerlo? Si la Biblia lo promete y lo cumple. Dios no miente, Dios no engaña a nadie. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos que las palabras de Jesús se cumplen en la Virgen María. Ahora bien, viene el problema. ¿Y cómo creer entonces que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma? Este es un gran problema. Está bien, la Biblia dice que vamos a ir al cielo, dicen los protestantes. Está bien, si lo dice la Biblia, bueno, está bien, vamos a creerle. Pero ¿cómo este cuerpo va a ir al cielo así? Eso no puede ser, porque allá no entra un cuerpo humano limitado, y eso es verdad. Y eso es verdad. Hasta ahí tienen razón los protestantes. Pero ¿y cómo entonces decimos nosotros que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma? ¿Y qué pasó con ese cuerpo? Ayúdenme, síguenme. Busquen en la Biblia los hermanos separados que me odian pero que me miran, que me siguen. Nadie se lo va a explicar a usted, nadie. Su pastor jamás. Católicos, y a lo mejor a ustedes tampoco se lo van a explicar. Pero hoy Dios le brinda la oportunidad de apelar a la Biblia y de buscar a ver si es verdad o no. Primero le voy a mostrar que antes que la Virgen María, Dios quiso llevar a dos personas con cuerpo y alma al cielo. Bárbaro. Pero después le voy a decir cómo es eso, cómo lo hace con la Biblia. Primero, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, vamos a encontrar a un primer ser humano que fue llevado al cielo por Dios, en cuerpo y alma. Y después miramos cómo es que este cuerpo puede ir al cielo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Puede hacerlo? ¿No lo puede hacer? ¿Qué dice la Biblia? Antes de la Virgen María, ya dos personas, según la constancia está escrito en la Biblia, fueron llevados al cielo en cuerpo y alma. Primera persona, escuchen. Y aconteció, sucedió. Que los protestantes no lo crean, el problema de ellos. Con Elías, escuchen. que yendo ellos y hablando, Elías y Eliseos iban hablando ellos. he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Carros de fuego con caballos de fuego apartó a Elías de Eliseo. Los apartó a los dos. Y Elías subió. Atención, ¿qué pasó con Elías? ¿Otra vez? Y Elías subió al cielo. ¿Y Elías subió a dónde? ¿Al cementerio donde están los gusanos? No. ¿A dónde subió Elías? Y Elías subió al cielo. Ningún protestante me puede decir que esto es mentira. Ningún protestante me puede decir que esto es invento del cura o de la iglesia. Ningún protestante me puede decir que nadie puede ir al cielo en cuerpo y alma. Si la Biblia dice, y Elías subió al cielo en un torbellino. Nótese, hermanos, algo muy importante. De Moisés, de Elías y de Enoc se habla directamente en la Biblia de que Dios se lo llevó al cielo. De Moisés es que no queda tan claro, pero sí podemos ver más adelante de que sí, Moisés también fue llevado al cielo, y por medio de un estudio profundo podemos corroborar eso mucho más. Sin embargo, hermanos, no existe un solo versículo o un texto bíblico que diga que María esté en el cielo intercediendo por los pecadores. Esta es una mera enseñanza católica romana. Tampoco podemos decir que la mujer del Apocalipsis 12 sea María,
porque es fuera de contexto decir eso, y ya que esta mujer realmente es un símbolo de la verdadera iglesia, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De hecho, vamos a apartar un video específico para hablar, ya que el señor Luis Toro, él habla sobre eso en uno de sus videos y dice que esa mujer es María. Sin embargo, hermanos, podemos ver en todo el Apocalipsis que habla de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso les dije que ahí vamos a estar tocando también el tema de los valdenses, el cual fue prácticamente una masacre en ese tiempo. Incluso los valdenses tuvieron que buscar medios para poder predicar. Ellos llevaban alimentos y con unos papelitos le escondían los alimentos y así podían llevar la palabra de Dios. Sin embargo, muchos seguían muriendo, muchos seguían quemados en la hoguera, y imagínense ustedes que quienes dirigían cada una de esas operaciones era la Iglesia Católica Papal. Pero nada, lo importante, hermanos, es que entendamos que la palabra de Dios no se estudia con un solo versículo, se estudia a profundidad, se estudia completa, se analiza también el contexto, también debemos ver cuál ha sido la traducción y sobre todo leer el origen de ese texto escrito, y sobre todo de que tengamos algo en cuenta. Para aquellas personas que son de la Iglesia Católica, déjenme decirles que no todos siguen la misma corriente que enseña la Iglesia Católica, sino que cada uno, Dios le da la oportunidad de estudiar su palabra, y muchos de ellos también van a ser salvos. Sin embargo, hermanos, no se dejen engañar. Y si usted es de una denominación que cree en la inmortalidad del alma, que cree en el infierno como que una persona se quema por siempre, déjenme decirles que puede seguir estos videos, y esto no se trata de que yo sé más que nadie, sino que utilizo la palabra de Dios, que es la que más sabe en todo esto. Ya que es inspirada por Dios y es lo que Dios nos ha dejado como herramienta para poder mostrar al mundo la verdad presente y las profecías.